¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si nunca tuvieras que preocuparte por el dinero? No por falta de él, sino porque ni siquiera existe en tu realidad como algo importante. Así crecen muchos hijos de multimillonarios. Desde su primer respiro, están rodeados de lujo, aislamiento y un tipo de privilegio tan silencioso que es casi imposible detectarlo desde afuera. Pero, ¿es esto realmente una bendición? Mientras la mayoría aprende a valorar las cosas con esfuerzo, ellos nacen con el mundo a sus pies. Pero, ¿qué se pierde cuando todo se tiene? ¿Qué pasa con la identidad, la empatía, la libertad de elegir? Algunos críticos aseguran que crecer en una burbuja dorada no solo distorsiona la percepción de la realidad, la borra por completo. ¿Es posible vivir rodeado de sirvientes, guardaespaldas y lujos sin desconectarse del resto de la humanidad? Y lo más inquietante, ¿qué secretos familiares, qué reglas internas, qué presiones no visibles definen sus vidas desde pequeños? Porque lo que el mundo ve son viajes en yachts privados, internados suizos y fiestas de millones. Pero lo que nadie cuenta es cómo se sienten realmente dentro de todo eso. ¿Estamos hablando de una infancia soñada o de una prisión disfrazada de paraíso? ¿Qué opinas tú? ¿Es envidia, admiración o compasión lo que genera este tema? ¿Cambiarías tu infancia por la de un hijo de multimillonario, sabiendo que no todo es lo que parece? ¿Crees que la escuela más cara de tu país es solo para ricos? Entonces no conoces las instituciones donde estudian los hijos de los verdaderamente poderosos. Escuelas privadas ultra exclusivas donde la matrícula anual puede superar los $150,000, pero el dinero no es lo más importante. Lo esencial es el apellido, el linaje o el imperio que representas. En estos lugares, no solo se enseña matemáticas o literatura. Se entrena para el poder. Diplomacia, gestión de fortunas, codificación de mensajes, etiqueta global, análisis geopolítico, incluso control de medios y manejo de crisis familiares. Algunas de estas escuelas no están en ningún mapa público. No aparecen en rankings. Son internados secretos en Suiza, Japón, Estados Unidos o el Caribe, con reglas que ni los propios alumnos pueden divulgar. ¿Y qué pasa con los hijos de multimillonarios que no son admitidos? Algunos deben ser rechazados por razones de seguridad o de imagen. Porque sí, hay listas negras internas. ¿Quién decide quién entra y quién queda fuera de este círculo casi mitológico? Pero la gran pregunta es otra: ¿qué tipo de futuro se forja en un ambiente donde nadie te contradice, donde todos tus compañeros son herederos del 1% más poderoso del planeta? ¿Qué tipo de visión del mundo se construye sin roce con la realidad del resto? ¿Y tú? ¿Crees que una educación así forma líderes o fabrica élites desconectadas? A los 8 años, algunos niños piden una bicicleta. Los hijos de multimillonarios, en cambio, pueden recibir un jet privado infantil con su nombre bordado en los asientos. ¿Suena exagerado? Lo es. Pero también es real. Hay niños que tienen colecciones de relojes suizos antes de aprender a leer la hora. Otros reciben autos de lujo a los 12 años, aunque no puedan conducirlos por ley. ¿Y qué tal zoológicos privados con jirafas y tigres importados solo para ellos? No hablamos de caprichos. Hablamos de un estilo de vida donde el exceso es la norma y el valor de las cosas se mide por lo difícil que es conseguirlas, no por su utilidad. Pero aquí viene el giro oscuro. ¿Qué pasa cuando el umbral de lo sorprendente se vuelve inalcanzable incluso para un multimillonario? ¿Qué regalo puedes darle a un niño que ya lo tiene todo? ¿Hasta dónde llega la necesidad de impresionar a alguien que ha sido criado entre imposibles? Muchos de estos niños no entienden el significado de la palabra no. Y cuando lo descubren, suele ser tarde y muy doloroso. ¿Son estos juguetes herramientas de afecto o un intento desesperado por llenar vacíos emocionales? ¿Dónde termina el regalo y comienza la distorsión? Muchos hijos de multimillonarios no tienen redes sociales, no dan entrevistas, no aparecen en medios, ni siquiera en las fotos familiares públicas. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tantos esfuerzos por mantenerlos invisibles, incluso en una era donde todos lo comparten todo?
Desde muy pequeños, muchos de estos niños firman, o sus tutores firman por ellos, acuerdos de confidencialidad que les prohíben hablar de sus vidas, de sus padres y, en muchos casos, incluso de sus propias emociones. Algunos ni siquiera pueden contar que estudian, dónde viven o con quién conviven. ¿Protección o control? Hay familias que emplean exagentes de inteligencia para diseñar protocolos de privacidad. Otras instalan cámaras en cada rincón del hogar, no por seguridad externa, sino interna. Y si alguien rompe el código, las consecuencias no son solo económicas. A veces, pueden perder el derecho a la herencia o ser apartados del clan por completo. ¿Y si un hijo no quiere ese tipo de vida? ¿Y si decide rebelarse? ¿Puede alguien realmente romper un contrato que ni siquiera eligió? Aquí surge la pregunta que muchos temen hacer. ¿Crecer bajo este nivel de vigilancia es educación o adoctrinamiento? Mientras tú sueñas con unas vacaciones al mar, ellos aterrizan en islas que ni Google Maps reconoce. Islas compradas, modificadas y blindadas para que absolutamente nada salga a la luz. Allí no hay paparazzis. No hay vecinos. No hay reglas, al menos, no las del mundo real. Algunos hijos de multimillonarios celebran sus cumpleaños en yates de $500 millones, con dillas que cobran por noche lo que otros ganan en un año. Otros viajan con escoltas armados en yachts privados, con salas de cine, spa y chef personal a bordo. Pero el verdadero lujo no es el oro, es la invisibilidad. Y es ahí donde empieza el misterio. Porque en esos viajes, lejos de cámaras, es donde se han reportado los escándalos más turbios y menos documentados, excesos que terminan mal, pactos familiares que cambian destinos, amistades que se rompen para siempre. Todo cubierto por acuerdos legales, sobornos silenciosos y relaciones de poder que se extienden hasta los medios. ¿Por qué nunca escuchamos hablar de estos incidentes? ¿Qué tan lejos pueden llegar las familias multimillonarias para proteger su imagen? ¿Y qué pasa con los jóvenes involucrados? ¿Pueden dormir tranquilos? ¿Cuántas verdades se han hundido en el mar, junto con la evidencia? Desde afuera, heredar una fortuna suena como el sueño perfecto. Pero, ¿y si heredar significa cargar con la sombra de un apellido? ¿Y si significa dejar de ser tú para convertirte en lo que tu familia espera de ti? Muchos hijos de multimillonarios crecen sabiendo que su destino ya está escrito. No importa lo que amen, lo que sueñen o lo que teman, desde que aprenden a caminar, se les entrena para dirigir empresas, mantener alianzas, controlar herencias. Algunos deben asistir a reuniones financieras con apenas 13 años. Otros son enviados a entrenamientos corporativos mientras otros niños están en campamentos de verano. ¿Y si uno de ellos no quiere seguir ese camino? ¿Qué pasa si desean ser artistas, activistas o simplemente libres? La respuesta rara vez es comprensión. En muchos casos, se enfrentan a amenazas de desheredamiento, presiones psicológicas y, en casos extremos, aislamiento completo del núcleo familiar. Aquí no se trata solo de dinero. Se trata de poder, control y legado. Y cuando un hijo se resiste, el conflicto se vuelve inevitable. ¿Hasta qué punto un ser humano puede sacrificar su identidad por mantener una fortuna que no pidió? ¿Es posible ser libre cuando tu destino vale miles de millones? Hay cosas que no se escriben, pero se obedecen. En el mundo de los hijos de multimillonarios existen reglas invisibles, códigos de conducta no oficiales que todos conocen pero nadie explica. Normas de comportamiento, de estilo, de lenguaje y hasta de amistad. ¿Cómo se crean? ¿Quién las impone? ¿Y qué ocurre si se rompen? Algunos de estos jóvenes son admitidos en círculos cerrados, redes sociales exclusivas donde solo puedes ingresar por invitación directa de otro heredero. Otros forman parte de clubes internacionales que operan bajo nombres genéricos, pero que en realidad sirven para conectar fortunas, pactar matrimonios estratégicos y ocultar secretos familiares. Desde pequeños se les enseña a no confiar en los de afuera, a detectar intereses ocultos, a usar códigos cifrados en mensajes e incluso a mantener relaciones románticas dentro del linaje para preservar ciertas alianzas. Pero, ¿qué ocurre cuando alguno decide salir de ese molde?
Ha habido casos documentados, aunque raramente publicados, de hijos que fueron expulsados socialmente por revelar intimidades, por enamorarse de personas ajenas al sistema o por desafiar públicamente a su propia familia. ¿Son estas normas un simple protocolo o una especie de ritual de pertenencia? ¿Están estos jóvenes formando parte de una élite o atrapados en un culto silencioso? ¿Qué pasa cuando uno de estos hijos comete un error grave o incluso un crimen? En el mundo común hay juicios, medios de comunicación y consecuencias. Pero en el universo de los multimillonarios, las cosas funcionan de otra forma. Aquí, lo más importante no es la justicia, es la reputación. Ha habido casos de escándalos protagonizados por jóvenes herederos, atropellos, agresiones, abusos, consumo extremo, situaciones que en cualquier otra familia habrían explotado públicamente. Sin embargo, muchos de estos incidentes jamás llegaron a los titulares. ¿La razón? Equipos enteros de abogados, relaciones públicas y negociadores de crisis que actúan como unidades de élite para borrar, silenciar y redirigir la atención. Algunos periodistas han denunciado presiones, amenazas e incluso pagos multimillonarios para no publicar ciertas historias. Existen informes que fueron filtrados y luego desaparecieron misteriosamente. Y muchas víctimas prefieren callar. ¿Hasta dónde puede llegar una familia para proteger su nombre? ¿Cuántas verdades han sido compradas, distorsionadas o desaparecidas? ¿Y qué mensaje reciben estos jóvenes cuando descubren que el dinero no solo compra lujos, también impunidad? ¿Estamos frente a simples casos aislados o a una estructura diseñada para blindar el poder a cualquier costo? Hay una línea invisible que divide al ciudadano común del heredero de un imperio. Pero, ¿qué sucede cuando esa línea se borra por completo? En algunos círculos de poder extremo, las reglas simplemente no aplican. Hijos de multimillonarios han estado involucrados en fiestas que terminaron en tragedias, manejos peligrosos de sustancias ilegales, agresiones ocultas por acuerdos extrajudiciales y hasta accidentes fatales que jamás llegaron a juicio. ¿Cómo se silencia todo esto? ¿Quién protege a estos jóvenes cuando cruzan límites impensables? La clave está en los servicios de contención, despachos legales que operan en la sombra, con una sola misión: limpiar los rastros antes de que los medios huelan sangre. Testimonios filtrados revelan cómo ciertos padres pagan millones para borrar los errores de sus hijos, desde destruir imágenes de seguridad hasta pagar silencios judiciales. Pero, ¿qué impacto tiene esto en su moral? ¿Cómo se forma la conciencia de alguien que crece sabiendo que puede salirse con la suya siempre? ¿Dónde termina la libertad y empieza la corrupción del alma? Y la pregunta más inquietante de todas: ¿cuántas historias oscuras jamás conoceremos simplemente porque los protagonistas nacieron con apellidos blindados? Desde afuera, todo parece perfecto: aviones privados, ropa de diseñador, acceso total. Pero por dentro, muchos hijos de multimillonarios están gritando en silencio. ¿Cómo se explica que alguien con todo intente quitarse la vida? ¿Qué vacío puede ser tan profundo como para no llenarse con millones? Estudios privados, poco divulgados, señalan tasas alarmantes de ansiedad crónica, trastornos alimenticios y depresión en jóvenes criados en entornos de riqueza extrema. La presión no es solo económica: deben estar a la altura del apellido, superar al padre fundador, mantener una imagen perfecta y, al mismo tiempo, cumplir con agendas familiares impuestas desde la cuna. Algunos han terminado internados en clínicas de lujo ocultas en los Alpes suizos, fuera del alcance de la prensa. Otros simplemente desaparecieron de la esfera pública tras incidentes trágicos que nunca se esclarecieron del todo. ¿Por qué se evita hablar de estos casos? ¿Quién decide qué sufrimientos merecen atención y cuáles deben ser escondidos? ¿Ser heredero de una fortuna es garantía de una vida plena o una condena disfrazada de privilegio? ¿Cuántos jóvenes viven encerrados no por falta de oportunidades, sino por un exceso de expectativas? ¿Y tú, si tuvieras todo, serías verdaderamente libre? ¿Puede alguien renunciar voluntariamente a una vida de lujos? Aunque parezca absurdo, hay hijos de multimillonarios que han dado la espalda a su legado. Algunos cambiaron sus apellidos, otros se mudaron a comunidades rurales, incluso hubo quienes lo donaron todo. ¿Fue un acto auténtico de rebeldía o una estrategia publicitaria encubierta?
Uno de los casos más comentados es el de un heredero que rompió relaciones familiares tras declarar que la riqueza le robó el alma. Vivió en albergues, trabajó como camarero, hasta que años después apareció nuevamente, esta vez como autor de un libro bestseller que revelaba secretos incómodos del 1%. ¿Lo hizo por principios o por fama? Pero no es el único. Hay quienes lo han intentado y no han soportado la vida normal. Terminan volviendo, con la cabeza baja, aceptando el apellido como una cruz. ¿Hasta qué punto se puede escapar de una identidad construida sobre miles de millones? ¿Es realmente posible romper con ese destino, o siempre termina arrastrándote de nuevo? ¿Son estos actos una forma de redención, una búsqueda genuina de propósito, o simples performances para lavar imagen pública? ¿Y tú? Si fueras uno de ellos, ¿tendrías el valor de decirle no a la fortuna? ¿Puede alguien ser CEO sin saber dirigir? La respuesta, en el mundo de los multimillonarios, es un sí rotundo. Muchos hijos de las grandes fortunas aparecen como presidentes o ejecutivos de empresas que en realidad ni comprenden ni controlan. ¿Estamos ante una generación de líderes o simples marionetas de sus propios apellidos? Estas compañías, llamadas internamente estructuras sombra, existen para mantener el dinero en movimiento, justificar ingresos astronómicos y aparentar continuidad familiar. Pero detrás del telón, los verdaderos directores son asesores legales, contadores y estrategas corporativos. Los herederos solo firman. ¿Y si algo sale mal? Ellos no sabían nada. Hay casos inquietantes, negocios quebrados sin consecuencias, decisiones millonarias tomadas en fiestas privadas, incluso firmas puestas sobre documentos que nunca fueron leídos. ¿Qué puede salir mal cuando el poder cae en manos de quienes no lo entienden? ¿Y qué tipo de vacío genera saber que todo lo que posees te fue dado, no ganado? ¿Nos estamos acercando a una era donde el poder ya no se hereda solo en dinero, sino en ignorancia institucionalizada? ¿Estamos dejando el futuro del mundo en manos de personas que no saben cómo funciona el mundo? Ferraris en Dubái, desayunos en París, relojes de $500,000. Las redes sociales están plagadas de los llamados rich kids, jóvenes herederos que exhiben su vida como una fantasía de lujo sin límites. Pero, ¿qué se oculta detrás de esa perfección pixelada? Muchas de estas cuentas son manejadas por equipos de imagen, con publicaciones filtradas, comentarios borrados y contratos de patrocinio secretos. No solo se trata de mostrar riqueza, sino de construir una identidad comercial rentable. ¿Es esa realmente su vida, o una marca diseñada para vender? Fuentes cercanas a ciertas familias han filtrado escándalos que fueron silenciados mientras el influencer en cuestión posaba sonriente en un yate. Internamientos en clínicas de salud mental, demandas por acoso, rupturas violentas, todo tapado con una nueva foto de champán. ¿Estamos ante la versión moderna de las casas de muñecas, donde los millonarios también viven atrapados en vitrinas? ¿Hasta qué punto lo que consumimos es realidad y no performance? ¿Por qué aspiramos a vidas que ni siquiera son reales para quienes las viven? ¿Y tú, qué tanto confías en lo que ves cuando todo huele a perfección? ¿Qué pasa cuando ya lo tienes todo, y aún así te sientes vacío? En los pasillos silenciosos de las mansiones, lejos de las cámaras y las apariencias, muchos hijos de multimillonarios enfrentan un enemigo que ni el dinero puede comprar, el vacío existencial. Depresión, ansiedad, trastornos de identidad, adicciones. Son más comunes de lo que se cree en estas familias. Y lo más inquietante, muchas veces son ocultados, maquillados, ignorados. Porque admitir que algo anda mal es un riesgo para la imagen familiar. Algunos de estos jóvenes no saben si son amados por quienes son o por lo que representan. Otros viven rodeados de gente que les dice sí a todo, pero se sienten más solos que nunca. ¿Qué ocurre cuando tu vida está tan controlada que ni siquiera puedes equivocarte libremente? ¿Dónde queda el derecho a fracasar, a intentar, a sentirse vulnerable? Los tratamientos psicológicos que reciben suelen ser de primer nivel. Clínicas de élite, retiros exclusivos, sesiones privadas en yates o islas. Pero, ¿eso realmente los ayuda, o solo los mantiene más aislados del mundo real? ¿Es posible encontrar propósito en una vida donde el sufrimiento debe ocultarse porque no encaja con el lujo?
¿Y tú? ¿Cambiarías tu vida por la de ellos, sabiendo que incluso el alma más rica puede estar completamente rota? Llegamos al final del camino, pero no al final de la verdad. Después de todo lo revelado, surge una pregunta inevitable. ¿Realmente envidiamos a los hijos de multimillonarios o sentimos compasión por ellos? Detrás de cada castillo, cada jet privado y cada sonrisa en la portada de una revista, puede haber una historia silenciada. Una infancia sin decisiones, una adolescencia vigilada, una adultez obligada a sostener un legado que nunca eligieron. Muchos de estos jóvenes viven entre sombras, la sombra del apellido, del éxito ajeno, del control constante. Algunos no pueden elegir a quién amar, qué estudiar o siquiera con quién hablar. Otros ni siquiera saben lo que significa libertad, porque nunca han conocido el mundo fuera de los muros invisibles de su estatus. Y lo más perturbador es que pocos se atreven a decirlo. Porque hacerlo sería traicionar al sistema que los protege, que los alimenta y que también los encierra. ¿Quién está más atrapado, el que sueña con ser millonario o el que nació siéndolo y no puede escapar? Tal vez, la verdadera riqueza no esté en lo que posees, sino en lo que puedes elegir. Y si eso es cierto, entonces ¿cuántos de ellos son realmente libres? Hemos recorrido los pasillos invisibles de un mundo que parece perfecto, pero que guarda sombras que pocos se atreven a mirar. La vida de los hijos de multimillonarios no siempre es una historia de felicidad, sino a veces una prisión dorada donde la libertad tiene un precio y el silencio, un propósito. Es fácil juzgar desde afuera. Es fácil envidiar lo que no conocemos. Pero a veces, el mayor lujo no es el dinero. Es poder elegir quién quieres ser. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Sientes admiración, rechazo, compasión o una mezcla de todo? Déjalo en los comentarios. Queremos saber lo que tú piensas, sin filtros, sin máscaras. Y si te apasionan estas historias llenas de drama, misterio, hechos reales y preguntas incómodas, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada semana, abrimos puertas que muchos prefieren mantener cerradas. Comparte este video si crees que más personas deberían ver esta otra cara de la riqueza. Porque hay verdades que solo se descubren cuando nos atrevemos a mirar más allá del oro. Nos vemos en el próximo video, donde lo que parece obvio puede esconder el mayor de los secretos.